Buenas noches, chicos. Como ya hablamos, voy a subiros un tutorial de los ejercicios que vais a tener en el examen del lunes sobre serie y paralelo, ¿vale? Mirad, lo primero que tengo aquí son dos circuitos preparados en este Word con las fórmulas correspondientes, donde os voy a poner con estos dos ejemplos la teoría y vamos a explicar a partir de ellos los dos ejercicios. Lo primero que tenéis que saber en ejercicios de circuitos es que hay tres tipos, pero nosotros solo hemos estudiado de momento dos, en serie y en paralelo. Los circuitos en serie son aquellos que tienen sus resistencias en serie, 2, 3 o más. Y los circuitos en paralelo son aquellos que tienen sus resistencias en paralelo, pues 2, 3 o más. Bien, una vez que sabemos eso, lo siguiente que tenemos que saber es cómo se comporta cada circuito y sus magnitudes básicas también cómo se comportan. Las resistencias se comportan de la siguiente forma. En un circuito en serie simplemente se suman y en un circuito en paralelo se tienen que dividir y luego sumar. Es decir, se divide las resistencias al dividirse el conducto por el que les llega la intensidad. Bien, ¿cómo se haría esto? Pues mirar, en el primer ejercicio la resistencia total o equivalente sería la suma de 5 más 1, que en total dan 6 ohmios. Y en el segundo ejercicio, la resistencia equivalente sería sustituir R1 por 4, sustituir R2 por 4, que aquí da la casualidad de que son iguales, y luego, al tener el mismo denominador común, no hay que hacer el mínimo común múltiplo y simplemente sumaríamos un cuarto más un cuarto que da 2 cuartos. Ahora, antes de dividir 2 cuartos, voy a darle la vuelta a la fracción para que sea favorable y el RT, o sea, la resistencia total, esté en el numerador. Al darle la vuelta a RT, le doy la vuelta también a la fracción 2 cuartos, quedándose RT igual a 4 medios. Si divido 4 entre 2, la resistencia total de un circuito en paralelo es 2 ohmios. En este caso, si os fijáis, como las dos resistencias son iguales, la resistencia equivalente es la mitad de cualquiera de ellas. Así que cuando hagáis resistencias en paralelo, la resistencia equivalente tiene que salir siempre menor a la más pequeña. En este caso, como las dos son iguales, pues sale menor a las dos porque las dos son iguales. Y sale 2 ohmios. Bien, ahora que sabéis esto, vamos a seguir avanzando en lo siguiente. La diferencia de tensión o voltaje de un circuito es la que le suministra la pila. Yo os decía que siempre en un circuito en serie o en un circuito en paralelo, si yo os pregunto cuál es el voltaje total, es el de la pila, es decir, el del generador del circuito. Así que tanto en serie como en paralelo el voltaje total es el igual al voltaje de la pila. Si os preguntara en serie qué voltaje tiene 5 voltios el circuito en total. Y si os preguntase en paralelo el circuito en total qué voltaje tiene, también sería 3 voltios. 5 voltios, 3 voltios. Bien, ahora ¿qué pasa si os pregunto individualmente qué voltaje tiene la resistencia 1 o qué voltaje tiene la resistencia 2? Bien, pues se comportan diferente tanto en serie como en paralelo. En serie es un diferencial de tensión, lo que significa que hay diferencias de tensión entre las resistencias. Por tanto, la resistencia 1 va a tener una tensión diferente a la resistencia 2 y diferente a la resistencia total. Bien, al tener un voltaje diferente en cada resistencia, lo único que puedo decir que se confirma es que el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 tiene que ser el voltaje total de la pila. Ningún circuito puede tener más voltaje o diferencia de tensión que el que genere su generador. Bien, pues vamos allá. ¿Cómo lo calcularía? Pues mirad, partiendo de la base de que la suma de los voltajes de las resistencias unidos tiene que ser la total, simplemente con la ley de Ohm me puedo hallar el voltaje total es igual a la intensidad total por la resistencia total en caso de que necesite calcular alguno de estos valores, ¿vale? Como ya he hallado la resistencia total, que es 6, y tengo el voltaje total, que es 5, puedo hallar la intensidad total, que la voy a necesitar para hallar V1. Bien, pues entonces, intensidad total, despejando la fórmula de la ley de Ohm, es voltaje total entre resistencia total. El voltaje total de nuestro circuito en serie es 5 voltios y la resistencia total es 6. 5 entre 6 te da una intensidad de corriente chiquitita, de 0, algo. Bien, con esa intensidad vamos a volver a nuestra fórmula del voltaje en la resistencia 1 y calcularemos que la intensidad total es lo que me ha salido antes, 0, algo,
Y la resistencia que tengo que poner es la 1, ya que quiero averiguar el voltaje en 1. La resistencia en 1 es 5 ohmios. Si sustituyo 0, lo que sea que me haya dado la total por los 5 ohmios y lo multiplico, me va a dar el voltaje en R1. Puedo hacer lo mismo para sacar el voltaje en R2. Los 0, algo que me haya dado en la intensidad total por la resistencia 2, que es un ohmio. Lo que va a estar claro es que cuando esto me salga, me saldrá 4 con algo o 3 con algo. Y cuando esto lo calcule, me saldrá 0 con algo o 1 con algo. Bien, al salirme el 0 con algo y aquí el 4 con algo, puedo comprobar que al sumarlos me tienen que dar en total 5 voltios, si no, lo he hecho mal. Bien, como ya tenemos la intensidad y el voltaje tanto total como en las resistencias, lo único que nos falta por decir de un circuito en serie es que su intensidad es la misma en todos los puntos, porque solo hay un conducto y por tanto solo hay un sentido a la intensidad y solo hay una intensidad. Así que la intensidad total será igual a la intensidad en R1 e igual a la intensidad en R2. Por tanto, todas las intensidades son la misma, que es la que hemos calculado antes. Bien, ahora vamos a ir con un circuito en paralelo. Los circuitos en paralelo se llaman divisores de intensidad. Como los divisores de tensión son los circuitos en serie, porque la tensión se divide entre las dos resistencias, pues en los circuitos en paralelo son divisores de intensidad. Es decir, la intensidad es la que se va a dividir. Y en este caso el voltaje es el que va a permanecer constante en todas las resistencias y también en todo el circuito total. Así que, como ya sabemos cómo hallar la resistencia total o equivalente, vamos a ver qué pasa si os pido voltajes. ¿Qué os pasa si os pido el voltaje total de este circuito en paralelo? Pues que me tenéis que dar el de la pila, que es 3 voltios. ¿Qué ocurriría si os pidiese el voltaje de la resistencia 2? Pues que es 3 voltios. Todos los voltajes en este circuito son el mismo. El voltaje es el mismo en todas las resistencias y también en el total del circuito. Se mantiene. Así que aquí tenéis la fórmula comprobante. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para hallar el voltaje? Nada, mirar si lo tengo en dato. Si no lo tuviera en dato, tendría que aplicar la ley de Ohm con los datos que me den. Vale, y ahora vamos con la intensidad, que es lo que os puede causar un poco más de dificultad. Yo os decía en clase que la intensidad es el número de electrones que pasan por una sección en la unidad de tiempo. Y eso significa que nos podemos imaginar que los electrones son como agua que va por una cañería y que cuando llega y ve 2 conductos por los que ir o 2 tuberías, se divide. Es decir, cuando el agua llega y ve 2 tuberías, se divide. ¿Cómo se va a dividir? Pues si las 2 resistencias son iguales, se va a dividir de igual forma en las 2 tuberías o conductores eléctricos. Pero si las resistencias son diferentes, no será así. Pero seguro que se divide en un porcentaje en uno y en otro porcentaje en otro. Mirad, lo que tenéis que tener claro es que cuando llega a este punto y se divide en 2, cada electrón o grupo de electrones va a seguir su curso, o lo que es lo mismo, cada parte del agua va a seguir su curso y cuando lleguen a este punto volverán a juntarse y volverá a salir la intensidad total. Tanto es así que, por eso yo os pongo aquí que la intensidad total es la suma de la I1 más la I2 más todas las Is que tenga si tengo más resistencias. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo calcularíais la intensidad total del circuito. La intensidad total del circuito, despejando de la fórmula de la ley de Ohm, es voltaje total entre resistencia total. Esto se saca sacando la R y pasándola al otro miembro dividiendo. Bien, sustituimos voltaje total por 3 y resistencia total por 2, que es la que nos ha dado antes. Y 3 entre 2 da 1,5 amperios. Bien, ya tenemos la intensidad total. Ahora ya tengo claro que haya lo que haya aquí y haya lo que haya aquí, ambas van a sumar 1,5, que es el total de la intensidad del circuito. Si me dan más, me he equivocado. Bien, vamos a calcular, como las 2 resistencias son iguales, con que calcule la intensidad en una de las resistencias, la otra será la misma, y en total las 2 sumarán 1,5. Así que, sin pensar mucho, la resistencia que pasa por R1 o por R2 es 0,75, la mitad de 1,5, que es la intensidad total. Pero vamos a calcularlo por si acaso. Mirad, voy a calcular la intensidad en R2. La intensidad en R2 es el voltaje entre la resistencia 2. ¿Qué voltaje? Pues mirad, el que queráis. Como el voltaje se conserva y es el mismo, puedo poner el total, el de V1 o el de V2, que son el mismo. Lo que no va a ser lo mismo es la resistencia 2. Cuidado con eso. Así que voltaje total 3 voltios, resistencia 2 4 ohmios,
Y 2 entre 4 es un medio, que es 0,5. A ver, algo he hecho mal. No, perdonad, 2 entre 3, 0,75. Ahora sí. Bien, 0,75 es I2. Si hiciera I1 daría 0,75. Y por tanto, 0,75 más 0,75 da 1,5, que es la intensidad total en amperios que tiene el circuito en paralelo. Bien, espero que este tutorial os haya servido y que estudiéis mucho. Si tenéis alguna duda, este Word estará subido con el vídeo. Un saludo y buen fin de semana a todos, chicos.